Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista del canal, a nuestra entrevista número 16, en la cual nos acompaña David Zumiager. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, maestro en Pedagogía y doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director general, cofundador y formador en CECAFI, Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas con sedes en México, Argentina e Italia. Allí ha fundado un centro de investigación y una editorial especializada en prácticas filosóficas. Asimismo, es formador de docentes en la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y entre otros cargos que tienes. El currículo es bastante amplio. Entonces, bienvenido, David. ¿Cómo has estado? Hola Axel, ¿cómo estás? Un gusto estar acá contigo. Excelente, yo también estoy muy bien. Entonces, bueno, esta entrevista que vamos a empezar más que nada sería ver esa trayectoria profesional con respecto a filosofía para niñas, niños y adolescentes. Y bueno, empezaríamos con la primera pregunta que es, ¿cómo la conociste? ¿Cómo conocí la filosofía para niños? Bueno, una parte de mí ha estado muy marcado por la filosofía y por la práctica filosófica en general, porque siempre me he preguntado, bueno, al menos desde que tenía como unos 16 años, la realidad empezó a volverse una especie de interrogación acuciante. Entonces, todos mis acercamientos a la filosofía empezaron desde ahí y siguen teniendo hoy en día, afortunadamente puedo decir, ese mismo origen, desde el trasfondo mismo de mi existencia. Entonces yo empecé a trabajar con niños desde que tenía como 18 años. Y después, cuando estaba estudiando filosofía, un buen amigo de la carrera me alcanzó unos textos. Estaría yo en el segundo, tercer año de la carrera. Para mí fue algo muy interesante porque, sobre todo, a mí siempre me ha interesado de la filosofía en las relaciones que nosotros tenemos con ella, es decir, en una vinculación íntima entre nuestra existencia y lo filosófico. Quiero decir, otro tipo de cosas, para serte sincero, no me interesan. Quiero decir, más allá de que yo mismo realice investigación teórica y demás, que me parece muy importante, creo que para que sea fértil, cualquier investigación o trabajo en filosofía tiene que estar ligado con la realidad. Entonces, bueno, así fue como yo la conocí, por unos textos que me pasó un compañero de carrera cuando estaba estudiando la licenciatura, y desde entonces me empecé a vincular con las personas que estaban haciendo eso en Argentina. Y, y empecé a hacer prácticas y empecé a hacer actividades, me empecé a ligar con el mundo de eso. Sin embargo, siempre había llevado algunos elementos filosóficos incluso desde antes, cuando yo hacía trabajo con niños. Oh, qué interesante. De hecho, estaba viendo en tu currículum que tu tesis de licenciatura es sobre filosofía para niños, titulada Nuevas perspectivas para y desde filosofía para niños. ¿Nos podrías comentar sobre eso? Sí, 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 fue una tesis muy, muy linda, yo disfruté mucho. Tiene varios capítulos, tiene un capítulo exclusivo sobre filosofía para niños, tiene un capítulo exclusivo sobre la filosofía en sí, en esas relaciones con el mundo, con la realidad, y después la misma tesis tiene también un trabajo de campo que yo ya tenía en aquel entonces vinculación con México, que tuve el gusto de hacer en una comunidad indígena en el sur de México, en Chiapas. Hice toda una práctica filosófica con niños indígenas en aquel entonces. Me instalé varios días ahí, en esa comunidad, en la localidad de Comitán, en Chiapas. Y bueno, entonces mi tesis tenía todos esos aspectos. Ya de por sí era un poco controversial. Tuve una directora de tesis genial, se llamó Graciela Vives, pero ella falleció antes de que fuera mi examen. Entonces, al final tuvo que suplir otro profesor que, pobre, se encontró con una tesis muy poco ortodoxa, aunque sí cumplía con todos los requisitos formales y académicos, pero eran matemáticas fuera de lo común. Y bueno, finalmente fue todo bien.
Digo, lamentablemente con la pérdida de Graciela Vives, que aparte era todo un exponente aquí en la ciudad de Rosario, en Argentina. Pero bueno, sí, ya desde entonces yo me lancé a hacer eso, fue la primera tesis de mi universidad sobre ese tema, pero en general he tenido bastante buena recepción en los ámbitos universitarios. Sabes, Axel, que ahora hicimos un estudio, es un libro que va a salir, esperamos este año, que es un estado del arte, de la práctica filosófica a nivel internacional, y entre ellos, ya que mencionabas lo de la licenciatura y todo esto, se estudia cuántas y cuáles universidades en el mundo están haciendo cosas ligadas a las prácticas filosóficas. Es un libro, una compilación de diversos artículos, somos como 20 autores, texto que estamos compilando junto con José Barrientos, y bueno, en ese capítulo particular, que lo lleva Miguel Mandujano y John Rhee, encontraron como unas 110 universidades. Es un número grande de instituciones de nivel superior, y ese número es creciente. Me escribió hace poquito Miguel, porque digo, los procesos editoriales del libro a veces tardan. Dice, ¿cuándo va a salir el libro? Porque ya se está desactualizando. Pero dice, ya tengo varias universidades más que están haciendo cosas. Y yo digo, ay, qué bueno. Pero bueno, sí, así fue en aquel entonces, y bueno, para mí fue importante. Sí, me sirvió, y fue un primer puntapié para después ir trabajando otras cosas. Y después de ese conocimiento y la redacción de esa tesis, ¿cómo te fuiste formando en filosofía para niños? Bueno, yo tengo el conocimiento, no estoy muy seguro, ya tú me confirmas, pero te formaste con Eugenio, ¿verdad? Yo me fui acercando a todo el mundo que hacía Ah, esto. Quiero decir, en un principio yo me formé en la práctica y en el contacto con muchas colegas o colegas de aquí de Argentina. Rita Bonifacio, Marta Venera, por ejemplo, que estaban trabajando esto, o también Alejandro Cerletti en Buenos Aires, gente cercana a Walter Cohen en Argentina. De hecho, Walter Cohen después fue mi director de la maestría, que también hice el trabajo maestría, el trabajo de filosofía con niños, pero fue una crítica a la propuesta clásica de Lippmann con algunas otras ideas. Yo inicié con todo ese contexto, más que nada, de gente en Argentina. Después, cuando fui a México y empecé a vivir en México, porque ahora ya no sé dónde vivo realmente. Bueno, al menos una parte del tiempo vivo en México, pero solamente una parte del año. Ya no me considero que esté viviendo ahí, pero cuando estuve viviendo en México, eh, sí también estuve muy en contacto con Eugenio Echeverría, con Mónica Velasco, con las personas que tienen muchos años y que realmente tienen mucho que enseñar. A todos ellos también les debo mucho, digo, sobre todo Eugenio, fue alguien que siempre estuvo muy cerca de ese CAPFI, incluso al punto ahora que es uno de nuestros profesores en la maestría. Entonces, bueno, es alguien que tiene toda la experiencia, ¿no? Sí, yo creo en la formación constante, no creo que eso se acabe nunca. Creo que cuando uno piensa que se acabó es que uno ya deja de incluso poder transmitir así a los demás. También me he formado con la gente misma del ICPI, porque he asistido a bastantes de sus congresos, y bueno, también han sido parte de quien yo considero que me he formado, ¿no? Por ejemplo, me he formado con Mónica Cac en aspectos de pedagogía lúdica. Ella, desde hace muchos años que yo estoy en contacto con ella, y ahora hemos hecho algunos trabajos en conjunto. También con Arela Archidiácono, que ella hace Dramatic Philosophy. Para mí, desde que yo encontré su propuesta, bueno, hemos estado siempre muy, muy cercanos con ella. Y bueno, creo que no se acaba. Quiero decirlo así, ¿no? Me parece, espero nunca pensar que se acabe. Y bueno, ahora centrándonos un poquito en CECAFI, ¿cómo fue la creación de ese centro? Porque, bueno, en los textos que nos han compartido, en donde los cursos y talleres que he tomado, he visto que al principio se llamaba CECAFIN, ¿no? Y se centraba más en filosofía para niños, y ya después como que se amplió a todas las prácticas filosóficas. ¿Nos podrías contar sobre eso? Claro, cómo no. Eh,
A ver, estoy tratando de hacer memoria. Digo, cuando yo llegué a México, fuertemente ya para como que instalarme y estar más tiempo allí, en el año 2008, fui a un congreso que fue en Toluca. Y fue un congreso muy lindo que organizó Yolanda Pavón y Pablo. Ahí se me fue el nombre de Pablo. Pablo es un gran colaborador, ahora me va a venir su apellido. Organizaron ellos en Toluca un congreso que en aquel entonces hacían muy frecuentemente. Lamentablemente ahora no han dejado de hacerlo. Pablo del Rosario, Flores del Rosario. Y, y bueno, a partir de eso, una directora de una escuela de Toluca me pidió para que hiciera un curso con ellos. Y dije, sí, está bien. Hicimos el curso, terminando el curso me dijo, pero ¿por qué no hacemos un emprendimiento, un centro? Yo la verdad que nunca lo había pensado. Pero dije, bueno, ok, ¿no? Y la verdad que yo agradezco mucho a ella, que después no siguió y ella decidió seguir otro rumbo, otras cosas. Pero finalmente Secapti empezó a ser para mí el espacio en donde yo volcaba todas las ideas que se me ocurrían de cualquier cosa que se pudiera hacer. Personalmente, soy una persona muy activa, la verdad, muy entusiasta. Me gusta mucho lo que hago y me gusta crear cosas. Entonces, hoy en día el nombre de Secapti creo que refleja bastante este aspecto de creación, aspecto de autonomía, que son elementos fundamentales de todo eso que fue pasando y que inició de esa manera, en pequeñito, en chiquitito, primero haciendo algunos cursos, después haciendo algunos diplomados, después sumándose otras personas. Y en aquel entonces yo o sea, conocía algo de prácticas filosóficas, pero no mucho. A mí me marcó bastante haber ido en el 2010 al primer Congreso Internacional de Prácticas Filosóficas que fue en Holanda, que lo organizó León de Haas, que la verdad que es una persona impresionante, que después se volvió muy cercano a Secapti hasta que falleció en el 2020. Yo tuve el gusto de compartir con León 10 años, eh, y él es, bueno, como si le dijera un Eugenio Echeverría de la consultoría filosófica. Una persona muy generosa además fue, y llegó a colaborar en varios diplomados nuestros, bueno, sí, tuvimos un diálogo con él que se publicó en la revista de la APA de Humanidad. Y a mí me marcó bastante ese congreso, y todas las personas que estaban allí. Entonces, a partir de entonces, bueno, empezamos a plantear que, bueno, empezamos a ver que no hacía falta reducirnos únicamente a los niños, sino que eso que se estaba haciendo tenía que ver con todos los ámbitos sociales en donde la filosofía pudiera ponerse en movimiento. Lo que nos importaba principalmente, por aquel entonces ya empezó a integrarse después Miguel Ángel Zapotitla, Paulina Ramírez, varios de ellos, fue el 2011, por ahí, 2011, 2012, y veíamos que lo que nos importaba era realmente eso, que la filosofía estuviera en movimiento. No importaba si era una cuestión, si se trataba de niños en específico, si era un ámbito educativo exclusivamente, sino trabajar con la filosofía en la sociedad, permeando eso. Entonces, a partir de ese momento, bueno, empezamos a trabajar prácticas filosóficas en general y el centro también amplió su nombre y bueno, ahí llegamos, digamos. Bueno, después fuimos haciendo más cosas. Después abrimos la editorial, después abrimos ahora educación superior y siempre estamos viendo qué más. Sí, aparte de esa ampliación de prácticas, pues vino también junto con ella la ampliación de ofertas educativas, entre las cuales últimamente está, o algo revolucionario, la maestría en prácticas filosóficas. ¿Cómo fue ese proceso o por qué fue la necesidad de hacer una maestría? Fíjate que fue muy curioso porque yo era coordinador, no voy a decir de qué universidad era, pero de una maestría que tenía un enfoque ligado a la filosofía, pero vista de manera práctica, ¿no? Y yo estaba en Argentina, yo estaba siendo coordinador de esa maestría ad honorem, porque no había quien la coordinara. Y realmente no hay mucha gente, tú sabrás, que esté metida en este ámbito. Es decir, para conocer profesores, para poder como que tener una visión. Entonces me dijeron, y yo dije, bueno, ok, no hay problema, yo la sostengo hasta que la maestría esté funcionando. Bueno,
en un momento, yo no sé qué movimiento hizo la universidad y la maestría como que empezó a decaer. Y entonces yo dije, ya no era una cosa que dependiera de mí. Y dije, no, bueno, hay que hacer una. Yo dije, tenemos que hacer una, hace falta. En verdad, parte del trabajo que yo he intentado plasmar siempre en Secapfi es poder mostrar que la filosofía y que, o sea, son de alguna manera dos frentes en general. Uno, el poder mostrar que la filosofía es una cosa útil a las personas, útil a las sociedades, que tiene un sentido, que no es una disciplina extraña y ajena que refiere a un grupo muy reducido de personas son intelectuales o que estudiaron eso y nada más, ¿no? Entonces, la maestría servía para eso y también para acercar otro frente de trabajo en el que he estado durante muchos años y sigo estando, que es la relación entre la filosofía y la práctica filosófica. Entonces, que nuestros propios colegas de la filosofía también puedan ver de que la práctica filosófica tiene un estatus académico riguroso, establecido, que merece el mismo respeto que el estudio de cualquier disciplina o orientación o autor en filosofía. Entonces, me parecía que la maestría también iba por esos lados. Y la verdad, Axel, que fue un trabajo muy pesado, que nos llevó más o menos 3 años de, de muchísimo, muchísimo esfuerzo, no solo en la confección de los programas, en la construcción de las bases para poder ofrecer algo realmente de calidad, porque así es como nos interesa hacer las cosas siempre en Secapfi, que tengan un funcionamiento establecido, claro, armónico, cuidado, que se cuida a las personas, pero bueno, aparte de todo esto, todo el proceso burocrático que sin saber nada cómo se hacen ese tipo de cosas, bueno, es muy, tiene su complejidad, bastante complejidad. Entonces, nos sirvió para crecer un montón, para aprender muchísimo y bueno, fue mucha persistencia. Y bueno, aparte de esos proyectos, yo había leído, y no recuerdo muy bien el nombre, pero junto con la federación coordinaron tú y Gaby algo a la integración de competencias, ¿no? A partir de la filosofía para niños. Sí, sí, ese fue un proyecto que nosotros también propulsamos. La verdad que hemos propulsado muchas cosas. En un momento empezamos a trabajar junto con una asociación que se llama AMECAP, que trabaja en la certificación de competencias. Entonces ellos están muy en contacto con la SEP, con un organismo de la SEP que se llama Conocer, que lo que hace es poder validar que tú tienes un estudio en tal cosa. Entonces es una certificación oficial dada por la SEP. Y empezamos a trabajar con ellos, temas de filosofía para niños justamente, y allí surgió la idea de hacer un estándar de competencia avalado por la Secretaría de Educación Pública. Y empezamos a trabajar sobre eso junto con estas personas de AMECAP. Y después vimos que sí era necesario sumar a la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, porque realmente esto era una cosa nacional, no era algo de Secapfi en sí mismo. Entonces empezamos a trabajar en conjunto con la federación. Allí fue que Miguel Ángel Zapotitla, que es una parte muy importante del Secapfi también, tomó más protagonismo. Realmente él lideró toda la segunda parte del proceso que fue ya con la federación. Y bueno, al final, también gracias a MECAP y a todos esos vínculos, digamos, se creó esa alianza para que se concretara. Por el momento se ha concretado la Comisión Nacional para la Filosofía para Niños, que es parte de una de las comisiones que es parte de Conocer, de este organismo de la SEP. Y ahora estamos cercanos ya a lograr la conversión del estándar de competencia. Y eso significaría que cualquier persona puede formarse en filosofía para niños y certificar esa formación con un sello de la Secretaría de Educación Pública siempre y cuando cumpla ciertos estándares. Entonces, en la confección de ese estándar, invitamos a muchísima gente, no solo la Federación, personas de muchas universidades, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Nayarit, de la UACM, muchas instituciones participaron allí y son parte, porque eso es lo que te pide, de hecho, la SEP, para que sea un grupo realmente representativo, y bueno, fue una labor de vínculos que, bueno, estamos bastante acostumbrados a hacerla, que nos gratifica mucho, sobre todo
por todas las personas que aparecen y tienen también el mismo espíritu y podés trabajar y compartir y construir, ¿no? Y bueno, hubo gente de mucho valor participando, y también de la Universidad de California Norte, por ejemplo, bastantes colegas y personas que se sumaron, de la federación, distintos colegas, estuvo el Comiso de Ríos, estuvo Mónica Velasco, estuvieron muchos. Y bueno, finalmente estamos ya a un pasito ahora de que se lo ve. Qué excelente. Y bueno, ¿qué otros proyectos? Y bueno, ya estaba viendo tu currículo y bueno, la cantidad de proyectos es muchísimo. Pero ¿qué otros proyectos de los que no hemos contado nos podrías platicar? Bueno, algo importante me parece, digo, no es tanto la filosofía para niños, pero fue la fundación del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos, que eso también fue algo que lideró CECAPFI en un principio, y que después, o sea, nosotros teníamos en claro de que se tenía que transformar en una institución nacional, y bueno, también convocamos una primera reunión en el 2017. Llevó 3 años que se consolidara al final. Son procesos largos, de mucha insistencia, de mucho trabajo, aparte se atravesó la pandemia, eh, pero bueno, ya hoy en día yo me alegro que estamos concretando. Para mí un signo fundamental, yo fui el primer presidente de ese colegio, pero para mí un signo fundamental del éxito de eso, sí que puede hablarse de algo parecido al éxito, pero es que asuma otro consejo directivo y que las cosas sigan funcionando. Si eso pasa, quiere decir que ya no era que uno estaba cargando sobre el hombro todo y que ya tiene una cierta autonomía. Y hoy en día eso está pasando. La presidenta ahora del colegio es Virginia Sánchez, que aparte es una persona excepcional para hacer ese tipo de cosas, y hay todo un equipo muy bueno ahí. Entonces, bueno, estamos terminando de pulir algunas cosas del traspaso, pero ya está prácticamente en funcionamiento, y bueno, eso es algo muy favorable. Otra cosa también muy importante, creo que lo mencioné hace un ratito, fue la realización del Congreso del ICPP en el 2018. Escribimos un artículo. El otro día lo estaba compartiendo con una persona, porque terminado el ICPP dijimos, no, fue tanto trabajo y tanta cantidad de cosas que hay que ponerlas por escrito. Es un artículo que está muy, muy, muy detallado, todo el proceso que vivimos, que también fue largo, desde el congreso anterior, que fue en 2016, que fue en Suiza. Yo tuve el gusto de ir ahí y de presentarlo, y bueno, hay una cantidad de personas e instituciones que colaboraron que eso se realizara y fueron fundamentales, ¿no? Desde Ángel Alonso, acá hoy en día profe de bioética en la UNAM, que me apoyó muchísimo y construimos en conjunto la propuesta, y después toda la gente que se fue sumando desde que la propuesta fue aceptada, porque aparte en aquel entonces competimos contra Rusia, Estados Unidos, creo que un país de Europa del Este, eran como 5 opciones, y México, ¿no? Y todo el mundo diciendo que México era un país violento, al que era inseguro ir y todo. Entonces, muchos prejuicios, quiero decir, es verdad que existe cierto aspecto de inseguridad, pero las cosas que puede llegar a imaginar a veces un europeo sobre Latinoamérica están fuera de lugar, en verdad. Y bueno, fue todo un trabajo que yo considero que tuvo una repercusión en esta valoración de Latinoamérica, cosa que nosotros nos hallamos muy comprometidos, y bueno, la verdad es que el ICPP fue excepcional. No, no es porque lo hayamos organizado nosotros, pero la verdad es que, bueno, ¿tú estuviste en ese, Axel? No. Eh, Fue uno de los ICPPs, digo, sin menospreciar a ninguno de los organizadores anteriores o posteriores, que todos han puesto un trabajo impresionante. Pero en este congreso nunca había pasado que asistieran tantas personas reconocidas al mismo tiempo, y además inauguramos todos los pre-conference y post-conference, que fueron cursos que se dieron. Fue la primera vez que vino Gerd Achenbach a Latinoamérica, de hecho, a México también. Y bueno, se crearon allí muchas cosas, y además que tuvimos el gusto de organizarlo junto con la UNAM. Entonces fue un congreso muy lindo, la verdad, muy lindo. Ahora lo que sigue para nosotros a nivel de proyectos, eh,
bueno, hemos pensado que si la práctica filosófica y si la filosofía realmente permea sobre la sociedad, pues una manera de hacerlo es también a través de otras disciplinas. Entonces, lo que tenemos planeado al 2023 y el 2024, bueno, son dos cosas. Una en relación a otras disciplinas, porque estamos pensando la apertura de otras maestrías, pero ya no exclusivas en prácticas filosóficas, pero sí con la práctica filosófica como base. Entonces, por ejemplo, una de las maestrías que vamos a abrir es inteligencia artificial, pero con elementos filosóficos. Hoy en día, yo no es que quiero ser apocalíptico, pero cada vez se parece todo más a Terminator, ¿no? Cada vez se parece todo más a Black Mirror. Y uno dice, yo no sé si esas series las crearon para que nos vayamos haciendo a la idea de que eso puede pasar, o es que nosotros nos sugestionamos, nos autosugestionamos. Pero el lugar que está teniendo la tecnología hoy es algo que requiere de un fundamental cuestionamiento, sin que sea una crítica absoluta, me explico. Por ejemplo, ahora nosotros estamos conectados de diferentes países y estamos haciendo un diálogo y me parece algo maravilloso, igual que muchas cosas que puede crear la tecnología, pero no las va a poder crear sin una conciencia reflexiva, crítica y proyectiva. Entonces, bueno, eso es uno de los objetivos de esta maestría en inteligencia artificial y así otras. Entonces, es una de las cosas que estamos ahora trabajando. Y después, también otra cosa que hemos logrado que nos da mucha alegría es que se cree una mesa temática en el World Congress of Philosophy, en el congreso más importante que tiene la filosofía, que va a ser en Roma en agosto del 2024. De hecho, invito a todo el mundo que quiera ir. Y si aparte quieren ir y presentar algo de prácticas filosóficas, hoy en día hay una mesa temática dentro de las ciento y pico de mesas que existen en el Congreso. Uno de los temas oficiales de nuestro Congreso más representativo de la filosofía es consultoría y prácticas filosóficas, así se llama. Entonces, somos un equipo de 6 presidentes de esa mesa y bueno, ha sido un empuje conjunto que hicimos también con Barrientos. Con Barrientos hacemos muchas cosas y bueno, finalmente que la FIS, la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, acepte eso, nos da mucha alegría. Así que bueno, yo invito a todo el mundo, se aceptan ponencias, se aceptan incluso talleres, y que puedan darse una vuelta, todavía hay tiempo para ahorrar. Espero que el video salga pronto, así se promociona y la gente se acerca a este congreso, que yo le invito a cualquiera que estudie o haya estudiado filosofía. Es una cosa fundamental poder ir por lo menos a uno de estos eventos, y aquel que se dedica a algo análogo y le interesa, bueno, es el congreso donde más se va a enterar de lo que está hablando la filosofía. Entonces, vale la pena. Sí, de hecho, la siguiente pregunta, de alguna forma ya me la contestaste, iba enfocado a esos proyectos y a esas metas. Ya nos comentaste sobre ese libro al principio de la entrevista y ahora esos proyectos que nos comentaste ahorita. Pero, ¿qué faltaría por hacer en filosofía para niños de manera particular y en las prácticas filosóficas de manera general? ¿Qué otros proyectos se están cocinando? Bueno, yo creo que algo que hay que seguir ganando es los espacios universitarios, porque la universidad hoy en día sigue siendo la autoridad, y creo que está bien, así sea, autoridad en materia de conocimiento. Eh, entonces, para filosofía para niños es un campo que hemos charlado muchas veces con Eugenio Echeverría, las normales de maestros, ¿no? Ahí hay un campo importante para que existan asignaturas de filosofía para niños, el aspecto institucional, nacional, que hemos trabajado junto al Observatorio Filosófico de México, que también ha tenido un interés muy grande por la filosofía para niños, que siempre ha estado apoyando las iniciativas del observatorio, y hace poco, bueno, como un año, 2 años, estaba bastante fuerte la posibilidad de incorporar filosofía para niños en la educación pública. Finalmente es algo muy complejo, obviamente depende de muchos factores, luchas de poder, cuestiones políticas, te imaginarás. Pero bueno, yo quiero destacar la labor del Observatorio Filosófico de México, y no es que refiera tanto a México solo porque
tú estás en México, Axel, o porque yo haya estado ahí, sino que la verdad es que hay muchas cosas que destacar de México. Y otra de las cosas a destacar, además de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, es el Observatorio Filosófico de México, que tiene la misma edad que el CECAPSI, ¿no? Iniciamos juntos en el 2009, y bueno, ha trabajado también en la defensa y promoviendo la existencia de la filosofía para niños a nivel nacional. Eso creo que hay que continuar. El permear la esfera de las universidades que te decía es un frente muy importante. A veces es un poco lento, no es instantáneo. Las universidades, y sobre todo en filosofía, funcionan de manera muy lenta. A veces parece que podemos empezar a estudiar un autor cuando ya se murió. No tenemos la capacidad a veces de estudiar los autores en vida, ¿no? ¿Por qué, no? O sea, justamente si la filosofía es un saber de actualidad, como han dicho tantos filósofos mexicanos, ¿no? Como Sánchez Vázquez, ¿no? Por ejemplo, deberíamos pues estar mirando el presente y viendo esa vinculación. Entonces, la práctica filosófica se va adentrando, como poco a poco va sucediendo en el estudio de filosofía, lo que va sucediendo progresivamente es que los mismos egresados de filosofía son personas que tienen muchas más herramientas para acercarse a la sociedad y empezamos a construir ese puente. Yo creo que ese puente es muy, muy importante, es una de las cosas en la que creo que hay que continuar trabajando. Después de los proyectos sólidos, nosotros siempre hablamos de eso, de la importancia de las instituciones. Tú sabes que yo enseño filosofía para organizaciones, por ejemplo, también. Y las organizaciones es una manera, deberían verse como una forma de crear en el mundo. Si tú fundas una institución, justo ahora estoy muy contento porque estamos a punto ya de fundar formalmente, digo porque existía ya, pero ahora formalmente CECAPSI de Argentina. Se ha existido desde ya bastantes años, pero ahora nos vamos a transformar en una asociación civil y toda la... Y digo, ya he fundado varias instituciones y la verdad es que me gusta mucho porque es una manera de ponerle presencia a un proyecto. Por ejemplo, tú que estás haciendo toda esa labor de divulgación, pero en un momento tú puedes decir, bueno, la formalización en una institución lo único que hace es envolverte en un marco de continuidad. Y al final lo que importa aquí en el tiempo, que somos seres del tiempo, como decía Merleau Ponty, estamos arrojados en el tiempo, entonces lo que importa es lo que perdura. Tenemos que tratar de que perdure la práctica filosófica. Y para eso, bueno, tenemos que trabajar en nuestros valores y tenemos que, en nuestros valores, en nuestras convicciones, quiero decir, ¿no? En que esas convicciones de joven, ¿no? No se acaben, ¿no? O a veces les pasa, ¿no? Continúen, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen que tener, ¿no? Esos valores y esas convicciones? Creo que esas son preguntas filosóficas que todo el mundo puede hacerse. Porque al final creo que la realización de uno se va a dar en la medida en que esos principios o esas creencias o eso en lo que uno quiere sostener perviva, ¿no? Y no de una manera rígida, sino a partir del mismo vivir. Entonces, bueno, todas las personas que estén comprometidas con la práctica filosófica y con la filosofía puedan tener esa convicción. Después, la gente que hace proyectos de vinculación y que va creando redes, por ejemplo, con medios de comunicación, divulgación de la filosofía, la labor que hace Darío Stanrachberg, por ejemplo, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, yo por lo menos tengo esta creencia de que una sociedad con filosofía, yo no sé cuál filosofía, porque si no ya sería dogmatismo, no sería adoctrinamiento, pero una sociedad con la cercanía a la filosofía adquiere una cualidad diferente. Eso es una de las apuestas principales, por lo menos que yo tengo. Y bueno, no es tan complicado. A cualquier persona te acercás y tiene 200 problemas éticos, problemas lógicos, problemas estéticos, problemas de filosofía política. Estamos atravesados por la filosofía, querámoslo o no. Entonces, bueno, tenemos que poder hablar el lenguaje de la gente, que al final también es un lenguaje filosófico en el fondo, cuando uno profundiza, ¿no? Uno puede profundizar con el otro y encuentra ahí Sócrates, a Platón y a todos los de la historia occidental y no occidental, o a muchos.
Muy bien. Y bueno, ya vamos a cerrar nuestra entrevista. Algunas palabras de despedida, algunas ideas para que las personas que nos estén viendo se acerquen a la filosofía, a las filosofías, a las prácticas filosóficas. Sí, bueno, lo principal es animarse. Esto es como esos restaurantes que te pueden dar de probar, ¿no? Y entonces cuando uno prueba, está dando un pequeño paso, ¿no? Eh, yo invito a que la gente pruebe esto, a que pruebe las prácticas filosóficas, eh, la consultoría filosófica, la filosofía para niños, los talleres filosóficos, la filosofía en organizaciones, cada una a su manera. Finalmente, es una manera, una forma de poner en movimiento la razón por la que uno está aquí. Decía Siddhartha Gautama, decía el Buda, el primer tema sobre el que deberíamos filosofar es la muerte. Porque todo el mundo se va a morir, pero al mismo tiempo todo el mundo evita ese tema. Qué curioso. Pero el momento en el que uno observa ese límite, que necesariamente, que nadie, ni el más escéptico, ni el más mundano de los seres humanos, a final de cuentas podría negar, cuando observa frente a frente ese límite, se da cuenta de la necesidad que tenemos por la filosofía. Entonces, no es un invento, no es una cosa impostada, no es un marketing, como cuando se dice en marketing, crear necesidades. No hace falta crear esa necesidad, ¿eh? Bien rápido emerge en nosotros, cuando nos damos cuenta de que el tiempo pasa, de que la vida se nos va fumando, de que está corriendo ese reloj. Entonces, eso me parece que nos ayuda a abrir un poco los ojos, a levantar un poco la mirada y decir, ah, bueno, ¿qué hay acá? ¿No? Y bueno, y para eso la práctica filosófica tiene muchas herramientas. Esté uno haciendo un proyecto, esté uno en una empresa, en una organización, lo quiera uno para su ámbito personal, para lo educativo, para trabajar en clases, en donde uno esté. Entonces ahí se van posicionando esas preguntas. Bueno, eso creo que sería lo último que quería decir. Gracias. Muy bien. ¿Y algunas redes sociales o páginas web para seguir los proyectos que se van realizando? Con gusto. Claro, a nosotros en Secapfi nos pueden encontrar como www.secapfi.com, escribe C-E-C-A-P-F-I, secapfi.com. Y bueno, así como Secapfi, igualmente estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en YouTube. Entonces, en cualquiera de esas redes pueden encontrar. En YouTube tenemos muchos videos y siempre estamos subiendo contenido que puede ser útil o interesante para las personas. Igual en nuestro sitio web se pueden descargar gratuitamente materiales e información. Si las personas quieren preguntarme o contactarse conmigo, con mucho gusto, me pueden escribir. Es david.sumiager@secapfi.com, mi correo. Entonces me pueden escribir allí. También con mi nombre me encuentran en Facebook o en Instagram. Y bueno, nada, para lo que necesiten, con mucho gusto. Si quieren algo de bibliografía, si quieren conocer un poco más, bueno, hay mucho. Es un mundo amplio. Muy bien, pues voy a anotar en la descripción del video, pues esos sitios web que nos estás compartiendo. Entonces, muchas gracias, David, por esta entrevista y también muchas felicitaciones por esa trayectoria profesional y todos los proyectos que has realizado y estás realizando. No, Axel, gracias a vos también por el espacio, por el esfuerzo, por el tiempo, por esta red de divulgación que estás creando, que bueno, te deseo que vaya súper bien y bueno, que sigas multiplicando todos estos esfuerzos y personas. Muchas gracias.